Buenos días. Podréis imaginaros que viniendo de la Manchuela, pues la lengua que voy a utilizar pues es el castellano, encara que parle també català, pero bueno. Me ha tocado un poco la parte más técnica, que es tal vez un poco aburrida, pero que es necesaria y que además es necesaria para después poderse hacer una idea, ¿no?, de lo que viene. La primera diapositiva que os he puesto aquí viene un poco a colación de la tremenda apropiación del lenguaje que se está produciendo por parte de la publicidad de toda una serie de grandes empresas, grandes corporaciones, que de repente nos encontramos con el hecho de que ahora todo, absolutamente todo, es verde, es sostenible, va a descarbonizar, promete un futuro brillante de energías alternativas, renovables, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Ojalá simplemente cambiando el lenguaje pudiéramos cambiar la realidad, pero no es así, ¿no? La realidad es muy tozuda. Bueno, entremos un poco en la cuestión del biogás, aunque se ha hablado un poquito por encima, que es... Bueno, el biogás es un gas que se produce por la fermentación anaerobia y lo producen toda una serie de bacterias que son muy antiguas. Efectivamente, las arqueas posiblemente son las primeras bacterias que poblaron la Tierra, ¿no? Estas bacterias producen la fermentación, la descomposición de la materia orgánica. La materia orgánica siempre se descompone al final. Y en esta descomposición pues generan un gas. Materia orgánica, pues os podéis imaginar, es toda aquella que contiene cadenas de carbono, y el origen siempre es el mismo normalmente. El origen es la fotosíntesis, de ahí parte todo, ¿no? Entonces, en este biogás normalmente confundimos bastante los términos biogás, biometano, que es una cosa, es otra. Bueno, el biogás realmente es una mezcla de gases. Y en esta mezcla de gases tenemos gases que nosotros podemos aprovechar y nos pueden ser útiles, y gases que no podemos aprovechar, algunos son tóxicos y los tenemos que desechar. Entonces, en el biogás hay proporciones variables de el biometano, que sería el equivalente al gas natural, proporciones pues entre, no sé, un 55, un 70%, un rendimiento de 70-75% se considera elevadísimo, y lo otro viene a ser pues dióxido de carbono en una proporción de un 45 a 30%, vapor de agua un 2%, y otros en los cuales hay gases altamente tóxicos como es el sulfídrico, también hay siloxanos, compuestos orgánicos volátiles, etcétera, ¿no? Entonces, aquí os he marcado que un poco las cuestiones críticas son, por una parte, las proporciones de biometano y de dióxido de carbono y de CO2, porque eso es en lo que consiste o en lo que puede consistir la rentabilidad, y luego las proporciones de otros gases que necesariamente vamos a tener, si queremos aprovechar el gas, vamos a tener que eliminar, como es el sulfídrico, ¿no? Entonces, el sulfídrico es tremendamente tóxico en pequeñas concentraciones. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, este verano, no el otro, en Castilla-La Mancha tuvimos un caso en una granja de cerdos, era propiedad de Belinchón, que hubieron 2 trabajadores muertos. Entraron a la granja, había una alta concentración de sulfídrico en ese momento, por lo visto, y se quedaron fritos ahí, ¿no? Entonces, el sulfídrico pues procede de la degradación de las proteínas, concretamente la cisteína y la metionina, que son las que contienen azufre, y es muy corrosivo. Entonces, si lo tenemos que eliminar, aparte de por su toxicidad, si se quiere aprovechar, es por lo corrosivo que es, ¿no? Y luego los siloxanos son compuestos que contienen silicio y que pueden provocar también obturaciones de conducciones, se depositan, en fin, se convierten en óxido de silicio, que más o menos pues es arena, ¿no? Entonces, lo que os decía, nos interesa una alta proporción de
biometano, una baja proporción de CO2 y la menor cantidad posible de sulfídrico. Lo podemos retirar con muchas técnicas. Lo podemos retirar el azufre en el digestor, podemos añadirle óxidos férricos para que se deposite, o bien lo podemos retirar en el upgrading con filtros de carbono activo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el biogás se produce en, digamos, una serie de fases, ¿no? Y realmente no es una sola bacteria, un solo tipo de bacteria, sino que participan una amplia comunidad de bacterias en producirlo. Entonces, las fases son la hidrólisis, en la cual las moléculas grandes de materia orgánica se rompen en moléculas más pequeñas, que eso lo producen las bacterias a través de enzimas, la acidogénesis, la acetogénesis, que sería la fase ya previa en la cual se convierten en ácido acético, y a partir del ácido acético las bacterias metanogénicas ya son las que las que producen el biometano, ¿no? Entonces, bueno, de manera natural ya os han hecho una pequeña introducción en pantanos, en los cienos, en la fermentación entérica de los rumiantes, en la fermentación entérica de los cerdos también se produce metano. La putrefacción de la materia orgánica, tenemos casos, por ejemplo, como los vertederos, los grandes vertederos, el vertedero de Pinto, las emisiones de metano que produce son visibles desde satélite, es decir, produce unas emisiones de metano brutales. Estas son las fases que os he comentado. Esto es un esquema un poquito que lo explica. Como veis, hay dos vías de producción del biometano. Entonces, cualquier cosa no vale para meter a los digestores. Normalmente es un proceso tremendamente complejo, aunque nos lo venden como una cosa que está súper controlada, que está muy bien y tal. Es un proceso industrial muy complejo en el cual hay que controlar muchísimas variables, muchísimos parámetros muy sensibles, ¿no? Es decir, necesitan un ambiente muy pobre en oxígeno, por eso son anaerobias, una temperatura óptima. Normalmente ahora los digestores suelen trabajar en la fase mesófila, que se llama, entre los 37 y los 42 grados, que es donde más pueden trabajar las bacterias. Luego un pH tirando a neutro, ligeramente básico, entre 6,7 y 7,6. Una relación determinada de carbono-nitrógeno y luego un montón de otros nutrientes, entre los cuales están azufre, fósforo, potasio, etcétera, etcétera, que necesitan las bacterias precisamente para poder reproducirse, para poder generar más materia, ¿no? Bueno, y entonces aquí de los cosustratos os he puesto más o menos, esto es un estudio que ha hecho la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para lanzar su plan regional de biometanización. Y entonces aquí ha metido, por ejemplo, los diversos residuos con los cuales cuenta la región, residuos ganaderos, para que veáis un poquito el rendimiento de cada uno de los residuos. Y es importante verlo, ¿no? Por ejemplo, el bovino, cuando lo metes en un biodigestor, se pueden obtener sobre los 16 metros cúbicos, hablamos ya de biometano. El ovino, mucho más, 44. El caprino, 12. El porcino es el que, aquí, 12,7. Como veis, el porcino es el que menos rendimiento tiene con diferencia en producción de biometano. Es decir, que una planta de biogás que solamente se alimente o se alimente muchísimo de purines de cerdo, económicamente pues posiblemente no sea viable, lo cual no quiere decir que no se vayan a instalar. No quiere decir que no se vayan a instalar, porque cuando el mercado está caliente, todo vale. Entonces, las partes críticas del proceso, aquí os había puesto, esto está sacado de la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente, que es donde tienen el modelo de biogás posiblemente de los más desarrollados de Europa, de los de más antigüedad, llevan ya 30 años de experiencia, y lo pongo aquí porque ellos mismos reconocen que su modelo no está exento de problemas.
Entonces, miraos, os he subrayado, las plantas de biogás son plantas industriales complejas con un potencial de riesgo considerable, dicho por la Agencia Federal de Medio Ambiente, ¿no? Y luego os he subrayado otro pequeño texto, dice, una proporción nada despreciable, alrededor del 5% de media del metano producido en las plantas de biogás se escapa sin control a la atmósfera. Si juntáis que el metano tiene 28 veces más poder efecto invernadero que el CO2 y que se nos va a escapar un 5, va y resulta que al final las gallinas que entran por las que salen, no del todo, pero vamos que hay que controlar muchísimo el tema de los escapes para que realmente el efecto no sea el contrario al que perseguimos, ¿no? Entonces yo he detectado una serie de partes críticas en el proceso, en todo este tema de las plantas o centrales de biogás, como las llamáis aquí, ¿no? Que son importantes. Y entonces aquí os he detallado el tamaño de la planta, el tamaño sí que importa, el transporte que entra y sale de planta, la distancia de procedencia de insumos, el tamaño de los digestores, el tiempo de residencia hidráulico, el control de los parámetros de la digestión, que puede ser muy costoso, y el tratamiento del digerido, que es uno de los puntos posiblemente claves y más problemáticos, ¿no? Entonces, en cuanto al tamaño de la planta, pues es que estamos asistiendo a un aquelarre monstruoso. Es decir, que los mismos técnicos que tradicionalmente trabajaban en el sector se dan cuenta de que lo que se está produciendo es totalmente inviable. Y lo que tenéis aquí es lo más grande que se pretende instalar en España de momento, que no se descarta que quieran instalar cosas más grandes todavía, ¿no? A mayor tamaño es evidente que es mucho más difícil de gestionar, precisamente por la complejidad de los procesos que tienen lugar. Cualquier descontrol de los parámetros en una instalación de un tamaño enorme puede producir problemas. A mayor tamaño, evidentemente, la gestión del digerido se vuelve una cosa totalmente demencial. Si tienes 500.000 toneladas de materia orgánica que entra y vas a tener, no sé, una cantidad de digerido de 300.000 toneladas o 350.000 toneladas que gestionar, pues va a ser complicado, ¿no? Condiciona el tamaño también la distancia de transporte de la materia orgánica. Una planta de 500.000 toneladas, claro, no tiene residuos en un área de 10 kilómetros para nutrirla, necesitas irte mucho más lejos, ¿no? Determina la cantidad de camiones necesarios. Nosotros la estimación que hacemos no son de camiones de gran tonelaje, como hace gente de 40. Los proyectos, las plantas de biogás que conozco, por ejemplo la de Balsa de Bez, los transportes son como máximo de 28 toneladas o cosas así, y muchos de ellos pues son de 15, de 10. Y luego determina también el tamaño de los digestores. Con 500.000 toneladas tú tienes que tener unos digestores inmensos como los que están diseñados para la planta de aquí. Me parece que hablas de 25 metros de altura, ¿no? Luego el transporte, que supuesto se hace en camiones de 20 a 25 toneladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 260.000 toneladas son 35 camiones de entrada y unos 15 de salida, es decir, 50, 70 al día. Si eso lo divides por 8 horas, porque claro, los camiones no están entrando y saliendo todo el día, están entrando y saliendo en lo que es, digamos, la jornada laboral, ¿no? Pues entonces tienes un tránsito inmenso. Con 500.000 toneladas no quiero ni pensarlo, ¿no? Y luego los trabajos de tránsito y descarga son posiblemente los más sensibles, porque esos camiones van a pasar por determinados sitios, son transportes que sí, que te aseguran que son estancos, que tal, y os puedo decir que un transporte de cadáveres es de todo menos estanco, ¿no? Y son puntos sensibles de emisión de olores. Y luego el tema de la descarga, sí, ahora te ponen todos una película que se van a descargar directamente con la nave cerrada, bajo tierra, habrán biofiltros, bueno, eso de momento no conocemos ninguna que funcione así, habrá que verlo, ¿no?
La distancia de procedencia de insumos, que es lo que os había comentado, claro, eso tiene mucho que ver con la huella de carbono, ¿no? Y normalmente nunca se incluye en los estudios de las que proporcionan las plantas de biogás. Es decir, porque normalmente ellos previamente a montarla tienen que tener contratos, tienen que saber de dónde va a proceder la materia prima de la que se van a suministrar, ¿no? Y yo me he encontrado con la sorpresa, por ejemplo, en la planta de Balsa de Vez, cuando después de 2 años nos dieron los datos, conseguimos que nos dieran los datos tras recurrir a transparencia, que estaban llegando camiones de 400 kilómetros de distancia. Y concretamente camiones de aquí, de Lérida, iban a Albacete a llevar residuos a la planta de biogás de ahí. Yo supongo que eso no será lo que pase ahora en adelante, porque evidentemente sería perder dinero. Pero bueno, que ya se ha tenido lugar este hecho, ¿no? Luego la misma ruta del biogás del Ministerio dice que se tienen que tratar residuos de proximidad, ¿no? Luego el tamaño de los digestores y el tiempo de residencia hidráulico. Bueno, el tiempo de residencia hidráulico es el tiempo que permanecen los residuos en el digestor antes de, cuando ya se ha producido el biogás, antes de que salga el digerido. Esto es un tema crítico, porque claro, dependiendo del tiempo de residencia, se produce una mayor o menor digestión. Y si la digestión es insuficiente, lo que salga, el digerido que salga, va a tener una elevadísima cantidad de materia orgánica que luego se va a descomponer, va a producir emisiones masivas de CO2 y, digamos, no va a hacer ningún buen aporte al suelo, ni muchísimo menos, ¿no? Claro, el tiempo de residencia depende de los sustratos que tú metas. Muchos sitios, por ejemplo, he leído que incluso metían restos de poda triturados en los digestores. Bueno, aquellas materias que tienen un elevado contenido lignocelulósico, la verdad es que son lo peor para un digestor. Necesitan un tiempo para la hidrólisis enorme, con lo cual eso condiciona también el tiempo de residencia hidráulica, ¿no? Puede verse ampliadas, aparecen problemas de digestión. Un digestor puede dejar de funcionar correctamente, se puede acidificar y luego necesita un tiempo de recuperación, ¿vale? Si una empresa que gestiona una planta necesita obtener rentabilidad y se encuentra con un problema de estos, pues hombre, si va a perder una serie de millones en 3-4 días que está parado el digestor y tal, yo presumo que posiblemente ese material mal digerido va a salir exactamente igual del digestor. Pero eso es una presunción. Viendo cómo funciona la industria, creo que no va muy desencaminada, ¿no? Bueno, aquí os ponía lo que es la buena digestión, elimina entre un 60-70% de la materia orgánica, y lo que sucede, además de la carga de patógenos, normalmente el digerido, luego lo abordaremos, antes de salir se le tiene que aplicar un tratamiento térmico a 70 grados para eliminar patógenos, ¿no? Luego el control de los parámetros de digestión. El control de los parámetros de digestión puede ser una cosa muy complicada y muy cara. En algún webinar así con ingenieros del sector hablaban de que a veces la utilización de determinados químicos para gestionar estos parámetros podía hacer ruinosa una planta, ¿no? Entonces, dependiendo de los cosustratos, pueden producirse espumas que pueden provocar obstrucciones, cambios en el pH, la acidificación, que os había dicho, excesos de azufre en forma de sulfídrico que inhibe la actividad bacteriana por encima de 50 partes por millón, ¿no? Y este control pues, puede requerir productos químicos. Así, aquí os he sacado, por ejemplo, esto está sacado de un proyecto de una planta de biogás, y aquí tenéis las cantidades de otros productos que una planta de biogás con baja huella de carbono utiliza, ¿no? Por ejemplo, floculante, cloruro de hierro, 25.000 kilos. 25.000 kilos a 3 euros el kilo son 75.000 euros. Desincrustante, 6.000 kilos a 15 euros el kilo, multiplicar. Carbono activo, 30.000 kilos a 10 euros el kilo. Ácido sulfúrico,
46.000 kilos. Todo esto lo utiliza una determinada planta de biogás, ¿no? Además, con otra cosa, es decir, todos estos productos que se utilizan se han producido mediante energía fósil. Por ejemplo, el carbono activo cuesta unos entre 2,5 y 4 kilovatios el kilo de carbono activo. Si multiplicas 30.000 por 3 kilovatios, imagínate el consumo de energía, que ya esto nunca aparecerá, ni nunca aparece en la estimación que hacen de la descarbonización a la que puede contribuir una planta, ¿no? Luego el tratamiento del digerido. Bueno, ahora, por lo menos, el digerido está permitido la aplicación directa al campo. Otra cosa es que los estudios científicos, el CSIC concretamente, no lo recomiende en absoluto, la utilización directa del digerido por los problemas que puede acarrear. Pero está permitido, se puede hacer la valoración agrícola del mismo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que los planes van ahora por otro lado, evidentemente, más sensato. Ahora, por ejemplo, en el plan de regionalización de Castilla-La Mancha, el digerido se tiene que separar en fases y cada una de las fases se tiene que tratar por separado, ¿no? Aquí os he extraído un pequeño texto de un estudio del CSIC y habla de la aplicación directa al suelo agrícola como fertilizante. Sin embargo, el uso inadecuado o aplicación a dosis excesivas puede suponer un riesgo de contaminación del ecosistema, incidiendo negativamente en el suelo, el agua y las plantas. Es decir, que no nos inventamos nada aquí, ¿no? Entonces, cuando se separa por un método de centrifugado, la sólida ya se tiene que someter a compostaje. El compostaje, dependiendo cómo esté hecha la digestión, puede ser una de las partes más emisoras de olores. Todos te dicen que se va a hacer en túneles, van a haber biofiltros, etcétera, etcétera. Hay muchas técnicas de compostaje, ¿no? Y luego el líquido, claro, pasa una cosa. El líquido contiene absolutamente toda la concentración de nutrientes que contenían las materias primas originales. Es decir, si tenías fósforo, tienes fósforo, tenías nitrógeno, tienes nitrógeno. El líquido no lo puedes aplicar directamente, tampoco. Muchos dicen, se pondrá en una balsa de fertirrigación y a partir de ahí se regarán los campos. Vamos a ver, si tenemos un problema de nitratos por aplicación excesiva, si ahora vas a echar el líquido, vas a tener el mismo problema de nitratos ampliado, es decir, va a lixiviar como mucho más, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que someter a una serie de procesos de concentración y retirada de nutrientes, ¿no? Estos procesos son diversos, ósmosis, desnitrificación, etcétera, etcétera. Son procesos caros. Tanto el compostaje como los procesos a los que se somete el líquido separado son procesos muy caros. Es decir, hay estudios que dicen que posiblemente el coste de esto es mayor que el coste de la propia planta. Con lo cual, si tú quieres hacer rentable una planta, ¿por dónde vas a recortar? Pues vas a recortar por aquí, digo yo. Bueno, aquí tenéis cómo se composta el sólido, hay muchas técnicas, pero ya os digo, la experiencia de algunas plantas que se conocen es que es una parte crítica también. Y otra cosa que no os he dicho es que, de momento, claro, es una cosa muy nueva, esto de las nuevas plantas de biogás y tal, de las cuales no tenemos referencia, pero sí que tenemos referencia en las que funcionan hasta ahora. Y las que funcionan hasta ahora no conozco ninguna que no haya provocado problemas serios en las poblaciones que las rodean, ¿no? Bueno, esto es lo que os he comentado del coste de la planta de compostaje. Y mirad, esto, claro, estamos hablando del modelo de planta que se está implantando, de un modelo de planta enorme, monstruoso, pero como esto es una cosa muy antigua, esto del estudio del biogás, yo me topé con una formación del Centro Nacional o del Consejo Nacional de Biogás de México, que entre las conclusiones que sacaba de los diversos modelos de plantas que se podían hacer, estaban estas, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, para generación de energía térmica en calderas, tú puedes hacer plantas de biogás pequeñas, con residuos locales, realmente insertadas dentro de lo que es la comunidad rural.
pero esta utilización aquí ya, olvidemos, no se contempla, ¿no? Luego, para hacer plantas de cogeneración, es decir, para generación de energía eléctrica, unas plantas un poquito más grandes, 100 normal metros cúbicos la hora, pero también es una utilización viable en plantas pequeñas, medianas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para hacer plantas que inyecten directamente a la red necesitas plantas mucho mayores, porque además, como no puedes meter el biogás como tal a la red, tienes que someterlo a upgrading, es un proceso caro, tienes que hacer plantas grandes, ¿no? O sea que los tamaños mínimos viables, por ejemplo para térmicas 6,1 gigavatios hora año, cogeneración térmica 876.000 metros cúbicos, 10,2 gigavatios hora año, inyección a red, pues 43 a 45 gigavatios. Las plantas de las que está hablando ahora, de las que se están poniendo en marcha, no hay ninguna que esté por debajo de los 70 gigavatios hora año, con lo cual las dimensiones se van por eso a los 150 a 200.000 toneladas, que son cantidades locas, ¿no? 4 minutos. Vale, bueno, conclusión sobre el modelo. La generación térmica y cogeneración eléctrica permiten descentralización, autoabastecimiento, respuesta a las necesidades de tratamiento de pequeñas comunidades rurales, respuesta a las necesidades energéticas y una real circularidad en actividades económicas a pequeña escala, ¿no? Fijaos, esto es lo que dice también el Consejo Nacional de Biogás de México, ¿no? Es para marcarlo. Aparentemente es más conveniente establecer unidades generadoras pequeñas, menos de 500 kilovatios, trabajando a nivel local y utilizando fuentes de energía renovable, como el biogás. Pero es imprescindible abatir el consumo de energía hasta el punto de igualar la capacidad de generación real. Es decir, claro, si no abatimos el consumo de energía, no vamos a tener jamás energía suficiente, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y ya para acabar, tengo más cosas, pero para acabar ya en el debate posiblemente salga, este es el modelo alemán, que nos ponen siempre como ejemplo, ¿no? El modelo alemán tiene una antigüedad de unos 30 años. Veis que tiene un crecimiento súbito en un momento, y es cuando se empiezan a incentivar económicamente las pequeñas plantas de biogás. Ahí sí que surgen vinculadas a pequeñas explotaciones, autoabastecimiento, y además el despegue más grande se produce por un movimiento contra la implantación de una central nuclear que hizo que se duplicaran el número de plantas de biogás en prácticamente un año, ¿no? Luego hay un crecimiento abrupto y luego veis arriba cómo se estanca y se vuelve la curva un poco plana. ¿Por qué? Porque dejan de haber incentivos. Y en el modelo alemán también se ha cambiado de este modelo de autoconsumo y de pequeñas plantas, lo mismo que está pasando aquí, a modelos de grandes por las mismas razones, es decir, porque manda el capital y manda las necesidades energéticas, y entonces ya se está optando por el modelo de inyección directa a red, ¿no? Y bueno, nada, aquí lo dejamos porque el resto lo dejamos para preguntas, ¿no?